no estuvieron hace 8 días, pues allí encontrarán por escrito lo que les conté sobre el desarrollo de la clase, las fechas de exámenes, etcétera, etcétera. De aquí a la próxima clase también definiremos lo que tiene que ver con con la monitoría. Se presentaron 4 personas. La verdad, como les digo, estoy todavía terminando de definir cosas. Esta noche intento habilitar la plataforma. Lo que sí ya está habilitado es el canal de YouTube, y ya les enviaré el perfil y allí ya van a encontrar colgada la primera clase de Historia de las Ideas Políticas, y en el transcurso de esta semana la clase de hoy de Teoría del Estado. Entonces ya vamos montando las cosas. Yo creo que ya la otra semana tenemos acuerdo, tenemos aula virtual, y les dejo algún tallercito por el aula virtual, y de aquí al lunes siguiente les envío bibliografía de este curso. Vamos a empezar hoy hablando de las generalidades de esta materia, y es ¿qué es el Estado? Antes de darles la palabra, que me gustaría escucharlos, ¿a qué entienden ustedes por Estado? Lo primero que debo admitir es que entre los estudiosos de la teoría del Estado hay diferencias entre ver cuándo nació. Ustedes fácilmente identificarán a qué escuela pertenezco yo cuando lleguemos a esa parte de historia de las ideas políticas. Pero mientras tanto, les adelanto que hago parte de la mayoría de aquellos que consideran que el Estado, como lo conocemos hoy, o con las características más o menos generales que lo conocemos hoy, nació en el siglo XV, pero fue estructurado en los siglos anteriores. Especialmente, y aquí voy a hacer una especie de spoiler de varias clases que veremos más adelante, pero especialmente el Estado, vamos a hacer un desmonte de alguien a quien la historia ha tratado muy mal. La historia ha hablado muy mal de un periodo precisamente de la misma, y es la Edad Media. Como veremos en el transcurso de nuestra clase, y como ustedes habrán visto en el colegio, en el siglo XV, en el siglo V, en el 472, el Imperio Romano cae, que ese cae es un término bastante ambiguo. En realidad se divide en dos: el Imperio Romano de Oriente, cuya capital será Bizancio, Constantinopla, se llamará después, y que hoy es la ciudad de Estambul, la ciudad bisagra entre Asia y Europa, porque la mitad de Estambul queda en el lado asiático y la otra mitad en el lado europeo, sobre lo que hoy conocemos como el estrecho del Bósforo. Y la otra mitad, vamos a ver un mapa, un momentito, es que no estoy viendo muy bien. Lo intentaremos. Ahí ven el mapa, ¿verdad? ¿Más o menos? ¿Alguien? A ver. Sí, señor. Sí, señor, sí se ve. Un poco más. Aquí está Europa. Lo que ocurre es que hay una especie de línea divisoria aquí. Todo lo que encontramos de aquí hacia la parte asiática será el Imperio Romano de Oriente, que vivirá 10 años más. Todo lo que se encuentra en la parte occidental, es decir, lo que hoy actualmente es Gran Bretaña, actualmente es Francia, actualmente es buena parte de Italia, Alemania, eso que pertenecía a la orde del imperio, del antiguo imperio romano, se fragmentará en múltiples pedazos, en muchos pedazos. Esos pedazos tendrán muchísimo miedo de la llegada de los bárbaros, que básicamente son paganos que no hablan lenguas derivadas del latín, que no hablan lenguas romances y que son pueblos guerreros. Y esa división los llevará a encerrarse a ellos sobre sí mismos. Este es un fenómeno que explicaremos un poco más detallado en Historia de las Ideas Políticas. Pero básicamente los estados se encierran, los territorios se encierran. ¿Cuál se denominará la figura en la cual se encierran? Se le llamará feudo. Y los feudos suelen ser autótrofos, es decir, que se comen lo que producen. El comercio
es bajado a la mínima expresión, se levantan murallas en los castillos, se come de lo que se cultiva, la esclavitud ha terminado formalmente en Europa, por lo menos de nombre, y ha terminado porque Europa se ha cristianizado y la cristiandad dice que Jesucristo vino a liberarnos a todos, por ende la esclavitud no está bien vista. La esclavitud es reemplazada por algo que se llamará la servidumbre, pero la servidumbre es un contrato más suave porque no hay propiedad. A menudo incluso les digo, un siervo vivía mucho peor que cualquier trabajador de hoy, sin ninguna duda, pero un siervo vivía mucho mejor que cualquier esclavo de los siglos anteriores. Durante este periodo, la que termina empoderándose, la institución más poderosa de la época, será la Iglesia Católica Romana. Y aclaro lo de la Iglesia Católica Romana porque aún no tendrá todo el poderío territorial que tiene hoy. Habrán territorios más o menos que estarán en cuerda suelta un buen tiempo, pero la Iglesia de Roma dominará buena parte de los territorios porque además funcionará como una rara red de Internet. ¿Por qué digo como una rara red de Internet? Porque siendo el analfabetismo un factor muy alto en esa Europa del término de la Edad Antigua, pues muchos de los que eran letrados, conocían el latín, podían escribir, podían enviar mensajes, eran los religiosos, como lo habían sido los nobles romanos. El feudalismo decanta en que en cada feudo suele haber un cura, un clérigo, un estudioso de las ciencias religiosas, y ellos se convertirán casi que en una red de Internet de comunicación entre ellos. Este fenómeno se perfeccionará en el siglo X con el surgimiento de los monasterios y es muy bien narrado en la película. Les recomiendo, perdón, el libro, les recomiendo primero el libro, pero si no, pues véanse la película, que es buena, de El nombre de la rosa, de Humberto Eco, que narra cómo funcionaba el sistema más o menos hacia el siglo XI. Y repito, aquí vamos un poco a desmitificar el papel tan negro que le atañen a la Edad Media. La Edad Media fue un tiempo de encerramiento cultural. Lo que era cultural y lo que era valioso era lo que la Iglesia decidía que era valioso. Lo que se podía transmitir y lo que no era lo que la Iglesia transmitía, lo que ella decidía. Los monasterios medievales se transformaron en universidades y el poder y la tierra se acapararon, se centralizaron. Pero en este primer semestre, no solo con mi materia, sino con todas las materias que ustedes están viendo, ustedes van a comprobar, y voy a entrar a defenderla, que no fue tan mala. Todo lo que les acabo de decir lo hizo. Pero, por ejemplo, no lo destruyó. La Iglesia hubiese podido destruir el saber que se había acaparado. Lo escondió, lo administró como se le dio la gana en uso propio. En muchas ocasiones lo socializó. Repito, los monasterios medievales se transformaron en el siglo XI en universidades. Bolonia, Salerno, más adelante Sorbona, y cuando surge la Reforma Protestante, los protestantes harán lo mismo y crearán universidades para transmitir la ideología propia. Por ejemplo, las grandes universidades inglesas, Oxford, Cambridge, y por ejemplo, universidades como el Trinity College de Dublín, en la isla de Irlanda. Entonces, en el fondo no hubo una destrucción, es decir, no se puede comparar con lo que ha hecho el Estado Islámico en los últimos 15 años en Siria, en Libia, que es arrasar con las doctrinas contrarias a ellos y eliminarlas de tajo. No, ustedes no podrían tener la clase de derecho romano que tienen si la Iglesia no hubiera hecho una salvaguarda de todo el acervo del derecho romano de su época. Además, porque conservó el latín. Como ya veremos los motivos en Historia de las Ideas Políticas, pero la Iglesia decide conservar el idioma del imperio del cual fue heredera. Creo que eso es algo admirable. Nunca antes una institución había pasado de ser perseguida
a ser heredera de un imperio, y eso fue lo que hizo la Iglesia con el Imperio de Roma. Y luego, cuando llegó en 1492 a América Latina, pues se implementó un modelo similar que permitió, repito, que muchas de las cosas se conservaran. Los clásicos, por ejemplo, tener la oportunidad de leer obras clásicas como las que sugerí que arrancáramos para leer en Ideas Políticas, como La República de Platón o La Política de Aristóteles, fueron conservadas por la Iglesia. Y así muchísimos libros. Vuelvo e insisto en recomendarles que se lean El Nombre de la Rosa, es un libro voluminoso, es una novela, o que se vea la película, es una película muy vieja pero muy buena, la protagoniza Sean Connery, que se da en la Edad Media y que muestra cómo la Iglesia escondió textos de diferentes temas y cómo creó un monopolio del saber, un monopolio cerrado, eso lo insisto en aclararlo, pero que por lo menos dicho monopolio no fue destruido. Entre los siglos IX más o menos y el siglo XV, que es de lo que vamos a hablar puntualmente hoy, la gran pregunta que se gestó en el saber medieval era quién ejercía el poder y bajo qué fundamentos. Y evidentemente que los fundamentos primitivos de esas primeras discusiones a los que se dan en el seno de lo que se llamará la escolástica, hablaban de una base del poder de qué tipo, qué creen que fundamentaba que alguien mandara, por qué alguien ejercía el poder. En la edad... ¿Tenía conocimiento? No, no era eso el La motivo. autocracia. ¿Cómo, Juan Pablo? La autocracia, el poder venía de Dios. Muy bien, quiero solo hacer una pequeña corrección, Juan Pablo. Hay autocracias que no creen que el poder devenga de Dios. Por ejemplo, los totalitarismos que no son religiosos. Pensemos en la autocracia chilena desde 1973 a 1980 o desde 1976 en Argentina a 1983. Auto viene de yo, cracia viene de poder. Las autocracias son poderes centralizados en una persona, generalmente en una persona, pero a veces en un grupo de personas, como en la Junta Militar Argentina. Todas las teocracias suelen ser autocracias, pero hay autocracias que no son teocráticas, que no están fundamentadas en Dios. Sin embargo, las autocracias, como lo ha dicho Juan Pablo de la Edad Media, tenían un fundamento teocrático, un fundamento divino, y era que el poder descendía de Dios. Solo una civilización había desarrollado esa idea en la antigüedad, y era la civilización egipcia. La civilización egipcia decía que el faraón descendía de Ra. Más o menos lo mismo va a ser en los primeros años. Las monarquías europeas, el feudalismo avanzado europeo, cuando se transforma en monarquías, dice que el poder desciende de Dios. Luego viene otra pregunta, pero el rey no es el único poder, y en realidad no es el único poder, de hecho, tiene poco poder al principio. En realidad, el poder se centra en el señor feudal. Allí viene la primera curiosidad, porque lo que va a decir la fundamentación teórica es que el poder del rey, imaginémonos la punta de este marcador, que viene de Dios, se delega en los señores feudales, se transmite hacia los señores feudales, es decir, el señor feudal ejerce un poder que le es delegado por el rey. Imagínense el rey de Francia e imaginemos los feudos como la Borgoña, por ejemplo, que era un feudo más chico. El señor feudal ha delegado el poder en los señores feudales para que administre lo cotidiano. Después en las ciudades creará una figura parecida que serán los prebostes. Al principio el preboste era un funcionario del rey que cobraba los impuestos, pero para el siglo XIV más o menos un preboste ya tenía parecidos al alcalde de nosotros. Ya él no solo recaudaba impuestos, sino que si le decía, imagínese que se desbordó un río y se llevó por delante un puente, el rey le decía al preboste,
Pues resuelva, amigo, saque de lo que usted me ha recogido de impuestos y resuelva lo del puente y me cuenta y me entrega el saldo. Entonces, poco a poco el preboste fue pasando de ser un mero recaudador a convertirse en lo que parecía un burgomaestre, un alcalde. No exactamente lo mismo, pero con funciones. Esto lo iremos dialogando a lo largo del segundo corte, sobre todo. Pero aquí viene una curiosidad que es para mí el primer gran estado consolidado con la identidad de estado, lo vamos a ver en detalle, es Francia. Aunque el primer estado que tuvo los elementos del estado, por ejemplo, los poderes del estado, fue Inglaterra. Pero en el siglo XIV Francia es un cuasi estado, es decir, es un feudo con una serie de elementos especiales que vamos a empezar a conversar hoy. Ahora veremos cuáles son esos elementos. Y en el siglo XIV ocurre un suceso muy curioso. En Francia se había instalado la corona casi desde la llegada de uno de los hombres más poderosos de la Edad Media, un bárbaro que se cristianizó llamado Carlomagno. Carlomagno instauró una casi monarquía en el 880, más o menos, 870 y pico. Es coronado, si no me falla la memoria, en el 888. Y años después se instalará por fin ya la monarquía francesa a partir de Pipino el Breve, que será el primer rey reconocido. En los próximos años, el poder se transmite como se transmitía, eso sí lo vimos en la otra clase hace 8 días, el poder se transmitía a los hijos sucesoralmente. Hasta que, como creo que también les mencioné y lo spoileé, en 1314 el rey muere, Felipe IV muere dejando 4 hijos, 3 varones y una mujer. Su hijo mayor tiene una niña. Es la primera vez en la historia de Francia en que la heredera al trono es una mujer. No por discriminación hasta ahora, sino porque no había pasado. Cuando la niña era la primera en nacer, había muerto, o generalmente cada varón dejaba un hijo varón como heredero. Y en este caso también es igual, porque repito, el rey tiene 3 hijos varones hasta ese momento. Lo que pasa es que su nieta mayor es una niña llamada Juana. Todo hubiese sido de otra manera si las nueras del rey, 2 de las 3 nueras del rey, no hubiesen sido pilladas en adulterio, es decir, tenían amantes, como dijo Gracie Rendón. Y ese amancebamiento, esas relaciones no dentro del matrimonio, originaron la duda sobre la legitimidad de los hijos, es decir, de los nietos del rey. Para cuando el rey muere, el poder se transmite a su hijo mayor, Luis X, el Hutín, como lo llamaban, y Luis morirá antes de 5 años de reinado y automáticamente sus hermanos dirán, la niña no es legítima. La niña es hija de alguno de los amantes que tuvo mi cuñada. ¿Cómo decirlo? La adúltera también ha muerto, no hay cómo comprobar de quién es la paternidad de la niña. Y como no se puede comprobar que es hija del rey, tampoco se puede comprobar que es hija de uno de sus amantes. Es allí cuando desempolvan, y aquí es donde viene la importancia de la relación entre poder y derecho, cuando se desempolva una vieja costumbre de un pueblo bárbaro que se llamaban los salos, como sal, los salos. Y esa costumbre decía que no podía heredar una mujer. Los franceses desempolvan esa vieja norma para, de una manera absurda, argumentativamente hablando, transferirla a la corona francesa, porque ellos no tenían nada que ver con los salos, pero desempolvan la vieja costumbre para decir que las mujeres no pueden heredar y sacar del camino a esta niña, que debía tener 10, 11 años para el momento del conflicto. En medio de ese factor irresoluble, el segundo hijo del rey, el hermano del ahora difunto, toma la corona, pero como fue el gran defensor de la ley sálica para poder sacar a su sobrina del camino y quedarse gobernando Francia,
este hombre tenía un hijo y 3 hijas. Pero un par de meses después de haber sido coronado, el niño muere de difteria. Y lo que nosotros hoy llamamos karma se vuelve contra Felipe VI. Y es que como ellos impulsaron la ley sálica, ninguna de sus 3 hijas debería heredar. La corona pasa al tercero de los hermanos, Carlos. Carlos de Navarra lo llamaron algunos. No gobernaba Navarra, pero lo llamaban así por su madre. Carlos gobierna también un par de años, su esposa está embarazada, él se ha casado varias veces y no ha podido tener niños, empezando porque su primera esposa lo engañó y no ha podido tener niños en ninguno de sus 3 matrimonios. Su tercera esposa está embarazada cuando Carlos muere a los 32 años. Y lo que hacen es esperar, todos deciden esperar hasta que nazca el bebé de la reina para saber si es hombre o es mujer. Y la reina tiene una niña. Así que automáticamente sale de la órbita. Y se empiezan a hacer muchas preguntas. Repito, es la primera vez que pasa. No hay más que mujeres. Y ellos mismos sacaron a las mujeres de la línea de sucesión por ambición. Las sacaron. ¿A quién debe ir la corona? A la 4ª hija de Felipe IV el Hermoso. Recuerden que tenía 3 hombres y una mujer. De hecho, era una mujer muy inteligente y capaz, pero no la querían porque su padre la había casado con el rey de Inglaterra. Aunque era francesa, para la mayoría de la nobleza era una extranjera que vivía en Londres y que le era entregarle el poder a un país extranjero. Así que la pregunta es, ¿a quién le damos el poder? ¿A la 4ª hija del rey Felipe? ¿A su nieta, la bastarda? ¿A alguna de las 3 niñas del siguiente sucesor? ¿O romper la línea sucesoral y buscar un familiar cercano, que en este caso será Monseñor Felipe de Valois, primo, hermano de los reyes muertos, de los 3 hermanos que han muerto en los últimos 10 años? Y en medio de ese debate, en Francia existía una figura interesante. Algunos señores feudales, algunos religiosos y algunos que no eran religiosos, 6 religiosos y 6 no religiosos, tenían un estatus especial y era que se les llamaba pares de Francia. Los pares de Francia asesoraban al rey. Entonces, con la ayuda de los abogados, los pares de Francia se inventan frente al cuerpo, al cadáver aún insepulto de Carlos, el último de los 3 hijos del rey Felipe, que cuando la corona no halle una cabeza donde posarse, porque sacaron a las mujeres de la línea sucesoral o porque un rey no haya dejado hijos, ninguno, cuando la corona no haya donde posarse, sean los pares de Francia los que decidan quién sea el próximo rey. Y esas 12 personas, 6 condes, duques y bisduques y 6 obispos con altísimos cargos, el obispo de Amiens, el obispo de Reims, el obispo de Notre Dame, todos estos obispos decidan entre ellos, entre los 12, entre los 6 civiles y los 6 obispos, quién es el rey. Vuelvo a mis marcadores, porque esta historia es interesante. La teoría decía que Dios le había delegado el poder al rey y que el rey lo delegaba a los señores feudales. Pues a partir de lo que les estoy contando, empezamos una doble vía, porque entonces decimos que cuando no hay orden sucesoral, son los señores feudales quienes eligen al rey. Esto es muy importante, porque aquí no solo se debate el poder, sino uno de los elementos más importantes del Estado, y es quién domina al Estado. Esa serie de elementos que discuten una serie de cosas permitirán que entre el siglo XIV y el siglo XV, de hecho ustedes van a leer algunas copias al respecto, se escriba muchísimo sobre la identidad. Les repito que la palabra Estado no existe todavía, esto lo quiero aclarar, pero que el reino, la palabra reino sí existe,
que el reino sea un elemento conceptual más amplio. Ojo, el rey administra justicia, gobierna, legisla, porque su poder le deviene de Dios, pero ya descubrimos que hay excepciones y que excepcionalmente le deviene de los señores feudales, los pares de Francia, en el caso francés, pero que también tiene unos deberes. ¿Alguien escuchó la doctrina, la teoría en el colegio de la justa rebelión que explicó Santo Tomás de Aquino? ¿Alguien alguna vez escuchó hablar de la justa rebelión? Santo Tomás de Aquino, uno de los filósofos más importantes de la escolástica medieval, escribió en su famoso tratado La Summa Teológica que aunque el poder de un rey devenía de Dios, esto puede que lo toquen tangencialmente en Introducción al Derecho, cuando hablen de derecho natural, hay unas normas de derecho natural que son superiores, que están arriba, que devienen de la naturaleza de Dios, y Santo Tomás dirá, es el deber del siervo, lo que hoy llamaríamos el ciudadano, pero es deber del siervo obedecer al señor feudal. Esto lo insisto y lo aclaro. Es deber del siervo obedecer al señor feudal. A no ser que el rey o el señor feudal, el que manda, viole las leyes naturales. Porque si las viola, será justa la revolución, será justo que se levanten, aunque el poder del gobernante le venga de Dios. Este argumento también lo esboza, espérenme que lo cogí de posa computador, un libro que estuve leyendo, que estoy leyendo porque no lo he terminado de leer, que está recién salidito del horno, que se llama Rebeldes, Románticos y Profetas. Rebeldes, Románticos y Profetas, una obra editada por Editorial Ariel y por la Universidad de La Sabana y escrito por el profesor Iván Garzón, y lo voy a poner como bibliografía no obligatoria en el currículo. Esboza que esa teoría tomasina, la teoría de la justa revolución, sería resucitada más o menos 1000 años después por los curas que se levantarían en armas y las monjas que se levantarían en armas y se sumarían a las guerrillas en América Latina. Ese movimiento recibió el nombre de teóricamente Teología de la Liberación, y se manifestó en el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, el MST. ¿Alguien recuerda en Colombia cuál fue su máximo exponente que murió en la selva en un enfrentamiento armado con el ejército? Creo que alguno me lo dijo, pero tenía el micrófono en silencio. El cura Camilo Torres. Muy bien, Juan Pablo. Camilo Torres fue el representante de esa idea. Esa idea tiene un fundamento teórico en Santo Tomás. Cuando Santo Tomás dice que podemos hacer la revolución, que podemos levantarnos en armas si el gobernante no obedece las leyes del derecho natural, aunque Santo Tomás no lo diga abiertamente, hay excepciones al poder de delegación divina. Hay excepciones a la autocracia de la cual estaba yo comentando. Aquí quiero hacer una breve pausa para hacerles un spoiler, y es que yo admito que el primer corte de esta materia es pesado teóricamente. Las próximas 4 clases son muy teóricas. Ya después entraremos a ver muchas cosas prácticas. Y van a leer cosas muy pesadas teóricamente hablando, y lo lamento, pero es necesario. Por eso incluso hoy quise arrancar por la historia, para suavizarlo un poco antes de entrar en lo que los autores empiezan a decir que es el Estado. Cerrada esa pequeña propaganda, continúo. Es curioso que no todos los feudos en Europa, en esta parte de Europa, en la parte occidental de Europa, de la línea de Roma para acá, no todos los pueblos eran monarquías. Hubo excepciones, y vamos a hablar de una, de varias, pero de algunas ubicadas muy cerca. Las cruzadas se dieron en el siglo XI, de ellas vamos a hablar más detenidamente en Historia de las Ideas Políticas. Abrieron las rutas de comercio,
y permitieron que muchos feudos, la mayoría de los feudos, pero no todos, dejaran de ser autótrofos, o por lo menos dejaran de ser plenamente autótrofos. Es decir, que ya no solo comían lo que producían, sino que utilizaran los caminos que habían abierto las cruzadas para comprar cosas, para vender. ¿Quiénes fueron los que más suerte tuvieron? Los feudos que se ubicaban cerca al mar, porque lograron romper los cercos antes, lograron activar el comercio marítimo, lograron generar una fluctuación de bienes y servicios, comían otras cosas, conocían otros manes, otras viejas, escuchaban otra música, tenían un mayor nivel cultural y algunas de ellas optaron por tener gobiernos más abiertos. ¿Cuáles fueron esos feudos? Pues fueron lo que nosotros llamaríamos las ciudades libres de Italia. Esas ciudades libres a veces no eran gobernadas por un rey. Si a ustedes les gusta la saga de Canción de Hielo y Fuego, llevada a la televisión en la famosa serie de HBO Juego de Tronos, estas ciudades son las que denomina el autor las ciudades libres. Soros, ahora me olvidé de las otras. Mir, son todas las ciudades libres muy ricas que quedan al otro lado del mar angosto en la serie. ¿Y cuáles son esas ciudades? Repito, hay varias de ellas que son mercados abiertos, pero que sí son monarquías. Un ejemplo de ellas, el más importante de toda la zona sur de Europa, fue el Gran Reino de Nápoles, que era un reino comercial, daba al mar. Pero hubo ciudades que se administraron de manera diferente. Vamos a ver tres. La primera fue Florencia. Florencia era administrada más o menos por familias que hacían acuerdos políticos. Lo que pasa es que en la Edad Media, terminando la Edad Media, una familia multimillonaria, algunos dicen que fue la familia más rica en toda la historia humana, y que la segunda fueron los Rockefeller, fue la familia de Medici. Entonces, los Medici lograron convertirse en señores de Florencia y manejaban Florencia, pero estrictamente no tenían un poderío sucesoral. Y quiero aclarar, manejaban solamente Florencia y sus alrededores. A menudo peleaban con el Papa, que era el señor de los estados pontificios, con el rey de Nápoles un poco más al sur y con otros feudos más chicos, que tenían poderes independientes. Pero probablemente el caso más abierto de todos los casos fue Venecia, la famosa ciudad hecha en las orillas del lago del Mar Adriático, a orillas del Mar Adriático, y que está constituida por canales. ¿Quiénes gobernaban Venecia? Un consejo llamado el Dux, es una figura, una derivación de lo que llamaríamos hoy un ducado, y el Dux eran comerciantes muy famosos que se ponían de acuerdo, a veces eran 15, a veces eran 20, a veces eran 50, según el periodo de la historia, pero eran comerciantes. Entonces imagínense que los que comercializaban con telas tenían 7 cupos, los que comercializaban con especias tenían 3, así hasta tener un amplio consejo que funcionaba en lo que hoy es el Palacio Ducal, en la Plaza de San Marcos, al costado de la famosa Basílica de San Marcos. Allí sesionaba el famoso Consejo de Mercaderes. Otra ciudad que tuvo la misma representación fue la ciudad libre de Barcelona, en Cataluña o España hoy. Les recomiendo una serie que pueden encontrar en Netflix. Es cortita, creo que tiene 3 temporadas. Si les gustan las series así medievales, esta les puede gustar. Y es La Catedral del Mar o La Catedral de la Mar, que es la historia de la construcción de la Basílica de Nuestra Señora de la Mar en Barcelona. Y se darán cuenta cómo Barcelona es gobernada por señores gremiales. Les expliqué Barcelona para ver otro caso, pero vuelvo otra vez a lo que hoy es Italia. Una cuarta ciudad que se manejaba de una manera similar, es decir, donde habían consejos de personalidades
y no necesariamente era hereditario, los vidrieros podían cambiar de consejeros cuando terminara su periodo, era la Dalmacia. La Dalmacia es una zona de la cual vienen los perros dálmatas, de allí viene su nombre. La Dalmacia es una zona de un pedacito de lo que hoy es Italia, el noreste de Italia, un pedazo de Eslovenia y un pedacito chiquito de algunos de los países balcánicos, de los Balcanes, Bosnia y Herzegovina, Serbia. Entonces, ahí quedaba la Dalmacia y la Dalmacia era otro ejemplo, quedaba frente a Venecia en el mar, o sea, tenían una cercanía, no sé, hoy debe haber una hora, en esa época pónganle 2 horas más en barco, pero era relativamente muy cerca para llevar cosas de un lado a otro a la Dalmacia. Como ven aquí vemos situaciones atípicas. Y en el siglo XV la iglesia es gobernada, y la iglesia y los estados pontificios son gobernados por un hombre muy famoso. Este hombre da una vida muy sabrosa. Si alguno de ustedes es creyente, no se lo vaya a tomar a mal, yo solo le estoy contando la verdad, usted puede consultar los libros de historia, pero tenía una vida más divertida que la de cualquiera de nosotros, y era el Papa. Este hombre tenía señora e hijos, pese a que ya había celibato hacía más de 1100 años. Obviamente nunca se casó con ella, pero todo el mundo sabía que era su señora y que tenía 3 hijos legítimos que vivían en un palacio, que él los reconocía, que le decían papá, además de un montón por fuera. Y este hombre le daba lo que fuera, mujeres, hombres, lo que fuera. Y además logró unificar todo el poder de la iglesia a punta de conspiraciones, venenos, nombramientos. La historia lo conoció como el nombre que él eligió para gobernar la iglesia fue Alejandro VI, si no me falla la numeración. Pero en realidad se le conoce más fácil por su apellido antes de ser papa. Era español, pero era de origen español, pero había adaptado su apellido a Italia. Así que algunos lo conocen como el Papa Borja en su versión española o como el Papa Borgia en la versión italiana de su apellido. Alejandro VI gobernó la iglesia en medio de esplendor absoluto. Además, le tocó los años siguientes al descubrimiento de América. Entonces, imaginarán la cantidad de oro que recibió la Santa Sede de Roma de parte de España cuando llegó. Este hombre, que quizá hablaremos un poco más de él en la historia de las ideas políticas, tiene una obsesión, y es educar muy bien a su hijo para que gobierne, lo que sea. Si es la iglesia, si es la cantidad de tierras que ha acumulado y crear un reino aparte, pues un reino aparte. Su hijo mayor era su hijo favorito, sus hijos mayores eran un hombre y su segunda hija era una mujer. Ella es conocida como la mujer más perversa en la historia de la humanidad, se llamaba Lucrecia Borgia, y él se llamaba Césare o César en español. Él decide contratar un profesor, bueno, muchos, pero uno de sus profesores, de los profesores para César, será alguien que sepa muchísimo de poder y buscará en Florencia, en la ciudad que está siendo gobernada por la familia Medici. De allí sacará un hombre muy inteligente, letrado, formado, que ustedes leerán para la próxima clase. Es el señor Nicolás de Maquiavelo. Maquiavelo es el profesor de César Borgia. Maquiavelo es un tutor, un hombre brillante, pero no gobernó, era un tutor. Algunos dicen que Maquiavelo fue el primer asesor de marketing político en la historia de la humanidad. Lo que Maquiavelo hace es escribirle un texto, un manual a César Borgia diciéndole qué debe hacer para ser un buen gobernante. Ese texto será conocido como El Príncipe y es el que ustedes deben leer. Yo no estoy totalmente seguro, pero diría que sí, se consigue en internet y se consigue sin remordimientos, porque los derechos de autor de la obra de Maquiavelo vencieron hace muchísimo tiempo. Hoy la estándar es que ningún derecho de autor supera los 150 años. Entonces, si una obra fue escrita o fue compuesta
se espera hasta 150 años después de la muerte del autor. Así que como han pasado más de casi 500, todavía no cumple los 500, búsquenla, descárguenla con confianza, que eso no es piratería, no le están haciendo daño a nadie, no están robando a nadie. Si lo tienen, mejor. Pero por favor, veremos varios aspectos de la obra de Nicolás de Maquiavelo. Déjenme mirar algo muy rápido y continuamos. Que tiene que ver con la clase, ¿no? No es que me les esté saliendo por la tangente, es que no me acuerdo el nombre. Aunque para clase de ideas de teoría del Estado y también de historia de las ideas políticas, probablemente la obra más insignia y también la más reconocida de Maquiavelo sea El Príncipe. En mi humilde opinión, no es el mejor. Es el que van a leer, lo aclaro, es el que nos sirve. Pero si alguien quisiera profundizar en las ideas que vamos a discutir, los analistas consideran que la obra más profunda de Maquiavelo sobre la forma de gobernar es Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Así se llama la obra, son 3 tomos. Los discursos sobre la primera década de Tito Livio serán en realidad la obra más profunda filosóficamente hablando. Repito, Maquiavelo, El Príncipe es más bien un manual de gobierno, un manual de pautas para darle a César. Maquiavelo es importante por muchísimas cosas. La ciencia política lo considera su padre, el padre de la disciplina. Pero Maquiavelo es el primero al que la tradición dice usó la palabra que nos reúne en esta materia. Y es la palabra stato en italiano, la raíz de nuestra palabra estado. De hecho, aún se usa el stato italiano. Y aquí viene una curiosidad, si a ustedes les gusta la semántica, les gusta la lingüística. El Estado, y en español es igual, no les estoy dando algo muy difícil, el Estado es el gerundio, pues creo que es el término exacto, es el gerundio de un verbo. Yo he estado, yo he estado. No lo piensen en primera persona, piénsenlo en tercera. Él ha estado. ¿Por qué Maquiavelo usa el gerundio del verbo estar para crear esta unidad de poder o para bautizar una unidad de poder? Maquiavelo lo utiliza en el sentido no de pasar, sino el contrario, el sentido de permanecer. Maquiavelo vislumbrará que el Estado debe permanecer aunque los gobiernos pasen, que es una idea que aún hoy persiste. Las políticas del Estado deben permanecer aunque el gobierno pase. Dicen que los estados son exitosos en la medida en que tiene políticas de Estado sólidas. ¿Qué políticas de Estado sólidas hay en este país? Más o menos que se me ocurra a mí una. Bueno, no es una política de Estado porque no es de toda Colombia, pero piensen que ustedes son de Bogotá. Transmilenio es una interesante política que ha trascendido gobiernos, aunque con disensos, pero Transmilenio ha crecido y ha sido fortalecido en todos los gobiernos desde que la creara Peñalosa. Peñalosa, Mocus, Blomberg, Garzón, Samuel Moreno, Clara López, Petro y luego ahora Claudia. Es una política que ha permanecido. Es Maquiavelo el que encuentra esta esencia. El Estado, que ahora ya no será un gerundio de un verbo, sino que será un sustantivo. El Estado permanece. El Estado trasciende. El Estado va más allá de las generaciones. Para Maquiavelo, además, es fácil entenderlo por su origen, porque Maquiavelo creció en Florencia y comprendió las ciudades que yo mencioné. Entonces, no importaba en Venecia quién gobernara, lo importante era salvaguardar los derechos del sector comercial, por ejemplo. Lo importante era que no se afectara el comercio, que no se afectaran los barcos, etcétera, etcétera, etcétera. Él será el primero en darle una denominación.
Pero Maquiavelo, en estricto sentido, es un político, aunque no ejerciera el poder, me refiero, era un estudioso de la política, no del derecho. Se hace necesario que el jurista, que el abogado, que ustedes entiendan al Estado como una figura jurídico-política. Y creo que el mayor objetivo de esta clase es que ustedes, y de la carrera, en mi opinión, es que ustedes puedan entender al Estado como una entidad. Eso no es la definición de Estado. De hecho, hoy apenas empezaremos a abordarla, pero es su tipología. Como cuando uno dice, ¿qué es una mesa? Una mesa es un mueble. ¿O qué es un alce? Un alce es un animal. Pues bien, ¿qué es un Estado? Un Estado es una entidad jurídico-política que tiene una serie de elementos, de hecho sus elementos, sus características, los iremos abordando a lo largo del segundo corte sobre todo. Pero aquí lo primero es, esta palabra la van a escuchar mucho en los primeros semestres de nuestra carrera. El Estado es una ficción jurídica. El Estado no es asible, no es cogible como un marcador o como un celular, ni siquiera es absolutamente detectable. ¿Se han puesto a pensar en lo efímera de la frontera? ¿Se han puesto a pensar en lo efímero que es pararse en la frontera entre dos países y jugar a que están en Venezuela y en Colombia? ¿A que solo dando un paso cambian de país, aunque en la realidad ello no ocurra? ¿O que pasen un puente y estén cambiando de estatalidad? ¿O que la nacionalidad se derive de dónde nació, que es uno de los atributos de derivación del Estado, se derive de dónde nació? Todo esto que la Edad Media venía entretejiendo y a lo que Maquiavelo empezará a ponerle nombre, es una entelequia. Es algo que está, es como el amor, perdón la comparación tan procaz. Ahí está, más o menos lo entiendo, pero no lo puedo hacer, no lo puedo coger. No lo puedo entender del todo. Y cada uno de las personas a lo largo de la historia, cada uno de ustedes, de los 24 que están conectados en esta clase, podrá entender al Estado de diversas maneras. Algunos, si los hay es respetable, no estoy agrediendo a nadie, algunos creerán que el préstamo a Bianca estuvo bien. Algunos creerán que no, que con esa plata había que pagar la matrícula cero. Otros dirán que había que darle a los médicos el bono que se les prometió y que todavía está embolatado. Otros dirán que había que construir más clínicas. Otros dirán que en medio de las masacres lo que había que hacer es fortalecer militarmente al Estado. Y así sucesivamente. Cada uno reclamará de esa entelequia otra serie de atributos. Vamos ahora a ir avanzando sobre quiénes fueron los que más han profundizado esa idea y los que más han avanzado en la profundidad de esa idea han sido quienes han escrito textos ilusorios, textos falsos, textos de ficción. Y los textos de ficción generalmente son futuristas, aunque algunos no, pero generalmente son futuristas. Se dividen en dos tipos de textos. ¿Alguien sabe en qué se dividen los textos? Estos que les digo de ciencia ficción, que se imaginan a un estado o a un supraestado o a una comunidad. ¿No? Este tipo de textos se dividen en textos distópicos y textos utópicos. Son novelas en su mayoría. Ahora veremos una. Ahora escucharemos un trozo de una. Los textos utópicos surgieron primero y surgieron por el nombre de una novela. De allí viene su palabra. Tomás Moro o Thomas More, que fue canciller de Inglaterra, es santo de la Iglesia Católica. Thomas More fue asesinado por el rey, siendo la segunda persona más importante después del rey. El rey lo manda a matar. Enrique VIII lo mandará a matar. Thomas More, o Tomás Moro, como lo llamamos nosotros, escribió una novela, escribió muchos textos,
pero escribió una novela que se llamaba Utopía. La palabra utopía, significa sin, topos, lugar, sin lugares, como el nombre del texto. Pero utopía es el nombre de un país ficticio donde todo funciona bien. Cuando hablamos de textos utópicos, hablamos de textos donde todo funciona bien, realidades ficticias. Les recomiendo leer Utopía. No nos da el tiempo para hacerlo obligado, pero les recomiendo leer Utopía de Thomas More. Pero hoy son más abundantes los textos distópicos. Los textos distópicos son realidades negativas, donde todo funciona mal. Y hace poquito me vi una buena película sobre el tema. Yo sé que me la vi tarde, las películas son muy viejas, pero yo me las vi recién hace ahorita en la pandemia, hace como un mes. Los Juegos del Hambre, fundados en una saga del mismo nombre. Están en Netflix, están 3 de las 4 en Netflix, no sé por qué la primera no. Les recomiendo verla. Los Juegos del Hambre es el ejemplo de una serie de películas distópicas. Se hacen más o menos en el año 2050, 2080, en lo que sería Estados Unidos, pero Estados Unidos está vuelto nada, donde quedan los montes, las montañas de Indiana, queda el gobierno ahora, la capital del gobierno, y se le suele llamar a todo, al poder central, a la ciudad, al edificio, al entorno, a ese lugar se le llama el Capitolio, no solo al edificio, como se le llama hoy en Estados Unidos. Y el Capitolio gobierna 12 distritos en los cuales hay una relación más o menos, que es lo que quisiera que ahondáramos, más o menos de yo te doy algunas cosas y tú a cambio me das otras. ¿Qué será esa primera concepción del Estado? Pero vuelvo y repito, sobre la idea que quiero que les quede hoy, porque hoy no vamos a entrar todavía, voy a mandarles lecturas para trabajar, es que el Estado es una entelequia que no es fácil de definir. Espero que no se aburran mucho, vamos a escuchar menos de 10 minutos de una de las obras, de las novelas distópicas más importantes en la historia de la literatura. ¿Se atreve alguno a hipotetizar cuál es? Si quieren una pista, como pista les cuento que su nombre es un número. Profe, Nombre de la novela. 1984 Sí, de George. Muy bien, George Orwell escribe una novela que es la primera novela donde él imagina un supraestado totalitario. Vamos a escuchar alrededor de 10 minutos. Está también libre de derechos en Spotify, si lo quieren escuchar como audiolibro. Yo se los iba a leer, pero después dije, no, es mejor, lo escuchamos de otro y yo descargo la voz. Vamos a escuchar un poco las primeras páginas de 1984. Volvemos sobre la idea de la entelequia y les dejo como un par de ideas para que la próxima clase, y ahora sí todos, ustedes y yo, intentemos conceptualizar el Estado. Pero primero vamos a escuchar el primer capítulo de 1984 de George Orwell. Ahora se los pongo en el chat. 1984 de George Orwell. Primera parte. Capítulo 1. Era un día luminoso y frío de abril, y los relojes daban las 13. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho en su esfuerzo por burlar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las casas de la Victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. El vestíbulo olía a legumbres cocidas y a esterias viejas. Al fondo, un cartel de colores, demasiado grande para hallarse en un interior, estaba pegado a la pared. Representaba solo un enorme rostro de más de 1 metro de anchura, la cara de un hombre de unos 45 años, con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. Wilson se dirigió hacia las escaleras. Era inútil intentar subir en el ascensor. No funcionaba con frecuencia y en esa época la corriente se cortaba durante las horas del día. Esto era parte de las restricciones con que se preparaba la Semana del Odio.
Winston tenía que subir a un séptimo piso. Con sus 39 años y una úlcera de varices por encima del tobillo derecho, subió lentamente, descansando varias veces. En cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, el cartelón del enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguen a uno a donde quiera que esté. El gran hermano te vigila, decían las palabras al pie. Dentro del piso, una voz llena leía una lista de números que tenían algo que ver con la producción de lingotes de hierro. La voz salía de una placa oblonga de metal, una especie de espejo empañado, que formaba parte de la superficie de la pared situada a la derecha. Winston hizo funcionar su regulador y la voz disminuyó de volumen, aunque las palabras seguían distinguiéndose. El instrumento, llamado telepantalla, podía ser amortiguado, pero no había manera de cerrarlo del todo. Winston fue hacia la ventana, una figura pequeña y frágil cuya delgadez resultaba realzada por el mono azul, uniforme del partido. Tenía el cabello muy rubio, una cara sanguínea y la piel embastecida por un jabón malo. Las romas hojas de afeitar y el frío de un invierno que acababa de terminar. Afuera, incluso a través de los ventanales cerrados, el mundo parecía frío. Calle abajo se formaban pequeños torbellinos de viento y polvo. Los papeles rotos subían en espirales y aunque el sol lucía y el cielo estaba intensamente azul, nada parecía tener color, a no ser los carteles pegados por todas partes. La cara de los bigotes negros miraba desde todas las esquinas que dominaban la circulación. En la casa de enfrente había uno de estos cartelones. El gran hermano te vigila, decían las grandes letras, mientras los sombríos ojos miraban fijamente a los de Winston. En la calle, en línea vertical con aquel, había otro cartel roto por un pico, que flameaba espasmódicamente azotado por el viento, descubriendo y cubriendo alternativamente una sola palabra: Ingsoc. A lo lejos, un autogiro pasaba entre los tejados. Se quedaba un instante colgado en el aire y luego se lanzaba otra vez en un vuelo curvo. Era de la patrulla de policía, encargada de vigilar a la gente a través de los balcones y ventanas. Sin embargo, las patrullas eran lo de menos. Lo que importaba verdaderamente era la policía del pensamiento. A la espalda de Winston, la voz de la telepantalla seguía murmurando datos sobre el hierro y el cumplimiento del 9º plan trienal. La telepantalla recibía y transmitía simultáneamente. Cualquier sonido que hiciera Winston superior a un susurro era captado por el aparato. Además, mientras permaneciera dentro del radio de visión de la placa de metal, podía ser visto a la vez que oído. Por supuesto, no había manera de saber si le contemplaban a uno en un momento dado. Lo único posible era figurarse la frecuencia y el plan que empleaba la policía del pensamiento para controlar un hilo privado. Incluso se concebía que los vigilaran a todos a la vez, pero desde luego podían intervenir su línea de usted cada vez que se les antojara. Tenía usted que vivir, y en este el hábito se convertía en un instinto, con la seguridad de que cualquier sonido emitido por usted sería registrado y escuchado por alguien y que, excepto en la oscuridad, todos sus movimientos serían observados. Winston se mantuvo de espaldas a la telepantalla. Así era más seguro, aunque, como él sabía muy bien, incluso una espalda podía ser reveladora. A 1 kilómetro de distancia, el Ministerio de la Verdad, donde trabajaba Winston, se elevaba inmenso y blanco sobre el sombrío paisaje. Esto es Londres, Pensó con una sensación vaga de disgusto. Londres,
principal ciudad de la Franja Aérea 1, que era a su vez la tercera de las provincias más pobladas de Oceanía. Trató de exprimirse de la memoria algún recuerdo infantil que le dijera si Londres había sido siempre así. Hubo siempre estas vistas de decrépitas casas decimonónicas, con los costados revestidos de madera, las ventanas tapadas con cartón, los techos remendados con planchas de zinc acanalado y trozos sueltos de tapias de antiguos jardines. Y los lugares bombardeados, cuyos restos de yeso y cemento revoloteaban pulverizados en el aire, y el césped amontonado, y los lugares donde las bombas habían abierto claros de mayor extensión y habían surgido en ellos sórdidas colonias de chozas de madera que parecían gallineros. Pero era inútil. No podía recordar. Nada le quedaba de su infancia excepto una serie de cuadros brillante, iluminados y sin fondo, que en su mayoría le resultaban ininteligibles. El Ministerio de la Verdad, que en neolengua se le llamaba el Miniver, era diferente, hasta un extremo asombroso de cualquier otro objeto que se presentara a la vista. Era una enorme estructura piramidal de cemento armado blanco y reluciente que se elevaba terraza tras terraza, a unos 300 metros de altura. Desde donde Winston se hallaba, podían leerse adheridas sobre su blanca fachada, en letras de elegante forma, las 3 consignas del partido. La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza. Se decía que el Ministerio de la Verdad tenía 3.000 habitaciones sobre el nivel del suelo y las correspondientes ramificaciones en el subsuelo. En Londres solo había otros 3 edificios del mismo aspecto y tamaño. Estos aplastaban de tal manera la arquitectura de los alrededores que desde el techo de las casas de la Victoria se podían distinguir a la vez los 4 edificios. En ellos estaban instalados los 4 ministerios, entre los cuales se dividía todo el sistema gubernamental. El Ministerio de la Verdad, que se dedicaba a las noticias, a los espectáculos, la educación y las bellas artes. El Ministerio de la Paz, para los asuntos de guerra. El Ministerio del Amor, encargado de mantener la ley y el orden. Y el Ministerio de la Abundancia, al que correspondían los asuntos económicos. Sus nombres en neolengua: Miniver, Minipax, Minimor y Minindancia. El Ministerio del Amor era terrorífico. No tenía ventanas en absoluto. Winston nunca había estado dentro del Minimor. Ni siquiera se había acercado a medio kilómetro de él. Era imposible entrar allí a no ser por un asunto oficial, y en ese caso había que pasar por un laberinto de caminos rodeados de alambre espinoso, puertas de acero y ocultos nidos de ametralladoras. Incluso las calles que conducían a sus salidas extremas estaban muy vigiladas por guardias, con caras de gorila y uniformes negros armados con porras. Winston se volvió de pronto. Había adquirido su rostro instantáneamente la expresión de terror. Hasta ahí, muchachos. Quería que nos detuviéramos un poco en la estructura que plantea 1984, porque la estructura nos permitirá avanzar en las preguntas que quiero que se hagan. Las preguntas que quiero que se hagan, mientras nosotros estábamos aquí, no lo intenté mientras escuchábamos el texto, pero veo que la plataforma de Q10 todavía no está funcionando, no me deja ingresar. No sé si a ustedes se los permite, si ya les explicaron cómo acceder. Si alguno me cuenta, pues bien, pero yo no estoy pudiendo ingresar. Dame un segundo. Dame un segundito. Accedes con el correo institucional y la contraseña. No, sí me dejó acceder. Tienen razón. No, ya está abierta. Vamos a ver si me deja entrar a aula virtual. Cursos virtuales. Deme un minutito. 2020.
derecho. Aquí está. Sí, ya se puede. Esta semana, ya puedo entrar, listo. Esta semana, entonces lo que les voy a pedir lo voy a subir a la plataforma. Pero lo que les voy a pedir no excede que lo hagan, aunque la plataforma no sirviera. Es decir, ahora me pongo a hacerla porque ya me dejó entrar. Pero lo que quiero es, vamos a hacer un pacto porque yo no tengo cómo corroborar que no me hagan trampa. Son ustedes, en este caso, los que me lo van a corroborar. Pero quiero que lo hagan, después van a ver, después van a investigar, pero sin investigar en ninguna parte, quiero que cada uno se conteste qué es el Estado. Después vamos a investigar, dentro de 8 días vamos a empezar 2 clases dedicadas solamente a abordar conceptos teóricos. Pero ahora quiero que piensen ustedes, solitos lo definan, a partir de lo que hablamos hoy, a partir de... Va muy ligada a la segunda. Y la tercera es clave, porque la tercera, esto lo quiero aclarar profundamente. Aquí no hay preguntas buenas ni malas. Es una respuesta individual de lo que ustedes creen en orden. ¿Qué significa en orden? Que va a poner de primera la tarea básica más importante del Estado, de segunda, la que usted considera debe ser la segunda, y la quinta va a ser la menos importante. Si no alcanza a pensar 5, porque puede pasar que a usted le parezca que el Estado solo tiene 3 tareas o 2, ponga solo 2 o 3. Pero si tiene más de 5, no, ahí sí solo ponga las 5. O sea, máximo 5, no más. Pero si usted no se le ocurren más tareas y pone menos, pues ponga menos. Lo importante es que la primera que ponga sea la más importante y la quinta o la cuarta o la tercera, la menos importante de las que usted considere. Y reitero, no, háganlo sin buscar. Háganlo con lo que usted considera que es lo que el Estado le debe brindar a cada uno. A partir de eso, la idea es que lo podamos tener a más tardar. No, hagámoslo. A ver, entren a la plataforma antes del lunes, o sea, antes de la clase y háganlo en la plataforma. Si no les sirve la plataforma, no les aparece el curso, no pudieron entrar porque no tienen clave, no tienen correo, etcétera, lo traen y lo discutimos aquí. O sea, lo traen anotadito, no me lo van a enviar al correo. Lo traen anotado y lo discutimos acá. Pero prefiero en la plataforma porque lo que quiero hacer es poder como ponderar los resultados de todos y tratar de sacar una idea de qué piensan los estudiantes de este curso en torno a cuáles son los fines del Estado. Ahí no hay preguntas correctas o no correctas. Esa es la primera parte del bloque de lo que vamos a hacer. Si alguien quiere seguir con la lectura de 1984, háganlo. Vamos a volver sobre los estados totalitarios después. Mencionaremos y creo que leeremos o escucharemos un trozo de 1984. Después, por allá hacia tercer corte. Ahora no, ahora lo que quería insistir en la idea de la entelequia. Si alguien quiere leerse el libro, bienvenido. Si alguien quiere leerse, verse la película, las 4 películas de los Juegos del Hambre, que también se las enlisté ahí, bienvenido. Todo eso es voluntario, pero creo que les puede aportar elementos para lo que les he preguntado. Eso tiene que ver con la parte, digamos, voluntaria. Frente a la parte obligatoria van a leer El Príncipe de Maquiavelo, el libro. Esa sí ya es... Allá es tarde, vamos a ir a algunos elementos de él. Y dentro de 8 días, de aquí al lunes, les dejo lecturas de primer corte. Ya ahí sí las empiezan a leer, ya ahí quedan más claras. Pero por ahora arranquemos con Maquiavelo, que creo que es fácil de conseguir, además de todo. Pero ya el lunes les envío lecturas. La de Maquiavelo no se las voy a enviar, pero sí les voy a enviar varias y algunas, o sea, no voy a enviar El Príncipe, pero sí voy a enviar un perfil ideográfico de Maquiavelo. Hasta aquí hay preguntas, dudas, inquietudes. Sí, Laura. profe, yo tengo una pregunta. Con respecto a lo de la plataforma, pues la verdad no sé, pues yo entro a la plataforma Q10, sí, pero pues no
no sabría cómo, o sea, qué parte ir para responder las preguntas. Es fácil, ven te digo. Tú entras a Q10, ustedes les aparece donde dice académico, ¿cierto? Sí, profe, ya profe. aparece. Sí. Entran a educación virtual, cursos virtuales, y ya está teoría del Estado. Empiezan a filtrar en las pestañitas hasta filtrar teoría del Estado. Y les abre algo similar a un Facebook. Tiene una plataforma para poner anuncios, creo que soy yo el único que puede, creo, no sé si ustedes pueden. Y luego tiene 5 ítems que son lecciones, foros, tareas, cuestionarios y aulas virtuales. Creo que el único que no usábamos porque no servía, porque no se usaba, era aulas virtuales, pero yo todos los otros 4 los usaba. Lecciones, foros, tareas y cuestionarios. Este probablemente lo voy a mirar, pero lo encontrarán como foro o como tarea, pero creo que es más fácil como foro. Y ahí pueden contestar las preguntas. Sí o sí tienen que tener usuario, creo que correo electrónico institucional. Pero ya pudieron entrar a teoría del Estado. Sí. Sí, está vacío, Sí, señor, obviamente, señor. porque no le he puesto nada. Entonces yo empiezo a colocar publicaciones en anuncios, siempre las numero, por eso no se van a perder, entonces le pongo lección 1 y pongo de qué trata la lección, hago un breve preámbulo de qué trata la lección 2 y así, y cada lección suele tener actividades asociadas. No todos tienen todas, no es que por cada lección vaya a haber un foro, un cineforo, pero a veces una actividad tiene un texto, una lectura, un trabajo, un cineforo y una tarea, un cuestionario. Y en cuestionarios, eso es importante, es donde les va a aparecer los parciales. Evidentemente ahora no, porque yo hago que les aparezca el día del parcial en mi historia, que tenemos parcial, aquí tenemos es un taller, pero les aparece ahí el parcial y él lo califica solo, el sistema solo lo califica. Entonces es una plataforma muy amable. Yo la conocí a raíz de la pandemia, no era que fuera experto en ella, pero el semestre pasado a raíz de la pandemia la manejamos y muy bien. Y en la plataforma les voy a colgar los links del canal de YouTube donde subimos estas cosas, las clases, por ejemplo, no se suben inmediatamente, ¿sí? Si ustedes son intensos, sean intensos con sus parejas sentimentales o sus papás, no conmigo. Hay gente que al día siguiente está pidiendo la clase. No, unos 3 días demoramos en subirla. Entonces esta clase estará por ahí el jueves. Y yo les subo el link al aula virtual y todo en el aula virtual. Entonces la videoconferencia, recuerden que tenemos 2 videoconferencias. La videoconferencia la tenemos, la subo al canal de YouTube. Y probablemente el audio, el podcast, de los 2 podcasts que tenemos también pendientes, sobre todo los feriados, los subimos a la plataforma. Entonces ahí se van a dar dando cuenta. Cuando reciban a sus correos, y también los subiré al aula, el planeador de clases, pues va a ser mucho más fácil. Hoy lo único que hicimos fue abordar una serie de elementos genéricos sobre cómo surge el término Estado, sobre cómo se estructura más o menos entre el siglo noveno décimo y el siglo XV, hasta que en el siglo XV tenga vida, como para cerrar y que tengan claro eso, cuando la mayoría de autores, entre ellos Maurice Duverger, que es el gran padre de la teoría del Estado en Latinoamérica, él es francés, pero la mayoría de América Latina bebió de sus aguas, hablamos de estados modernos como el que surge bien en el siglo XV. Hay un término sobre el que quiero que profundicemos un montón y voy a requerir mucha participación de ustedes, y es cuando lleguemos a hablar de nación y tratemos de interpretar el matrimonio entre estados y naciones, que hablamos de estados-nación. Es clave, pero por ahora esas son las preguntas. Contéstenlas sin bibliografía, como quieran, no importa que esté mal, yo haré las aclaraciones pertinentes en el debate. Una advertencia importante, este es lo único malo que tiene Q10, porque la verdad es muy malo. De hecho, ahí es cuando los monitores me ayudan mucho. La otra semana decidimos quién queda en la monitoría. Q10 tiene un problemita, y es que como las lecciones son progresivas, primero una, después otra,
Las lecciones tienen fecha de entrega, lo cual es normal, como cualquier trabajo. Si ustedes no lo entregan, ya ustedes saben que estos trabajos voluntarios, chiquititos, no pasa nada. Entonces ustedes no lo presentan, pero aquí se les presenta un problema. Cuando yo suba la lección 2, si ustedes quieren la lección 2, no pueden llenarla porque no han diligenciado la 1. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ya cuando presentaron la 1, ya les califiqué, ya tienen la nota electiva y les dejo una segunda, yo le quito fechas a la 1. Y es fundamental, a veces la gente me dice, profe, no me deja escribirle la respuesta, es porque no llenaste la anterior. Entonces, vete a la lección 1 y escribe cualquier cosa. Por ejemplo, tu nombre. Entonces pones en la lección Laura Valentina Rodríguez y el sistema ya te habilita para llenar la 2. La 1 ya no te la calificaré porque no la hiciste a tiempo. Pero esto me pasa todo el semestre, es lo único malo que tiene Q10. Gente que me dice, profe, no puedo hacer, no me deja escribir. Usualmente no te deja escribir porque debes lecciones anteriores y el sistema no sabe que es voluntario, es lo único cansón. Entonces, a veces cuando no participan, que repito, no tienen obligación de hacerlo porque en el acuerdo lo hemos establecido así, lo único, mamón, es que tienen que ir a la primera lección que no hicieron y escribir cualquier cosa, igual ya no se los voy a calificar, cualquier cosa que sea decente, no van a poner a escribirse tonterías de niño de colegio, y luego van y llenan la lección 2 o la 3 y así sucesivamente. Igual los monitores me ayudan mucho en eso porque a veces me avisan y me dicen, profe, es que no nos está dejando entrar, y yo voy y miro, es que no les he quitado la fecha, o que se les puso sin querer otra, o etcétera, etcétera. Eso solo pasa con los trabajos, las tareas. Lo de leer, eso se los deja ver sin necesidad de nada. O sea, si ustedes se niegan a hacerlas, a participar en los foros, a hacer las tareas selectivas, pues no pasa nada, no es necesario. Pero acuérdense que esto sube nota, y es importante que suba nota. Entonces, ya esa misma tareita corta de las preguntas que les dejé, las 3 preguntitas que les acabo de dejar en el chat y que el chat también lo tienen a disposición de ustedes, lo pueden ver en el foro, ¿vale? En el foro también resumo de una manera muy, 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 muy breve lo que vimos en la lección de la clase, ¿vale? ¿Hasta aquí hay preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? Mañana, denme un segundito, denme un minutito. Ustedes ya tienen de casualidad entre ustedes, no es que sea obligatorio hacerlo, pero tienen grupo de WhatsApp. ¿Ya hay un grupo de WhatsApp de ustedes? Sí, profe. Tenemos uno en general y uno por cada curso. Ah, muy bien. Entonces, Laura, regálame tu correo electrónico tu número de teléfono en privado y te envío ahorita y Laura se los envía amablemente a ustedes al grupo. Recuerden que es voluntario, pero chévere que vayan porque mañana no tenemos clase. Mañana no tenemos clase. Espero que sus papás, novias, novios, hijos no estén oyendo lo que voy a decir a continuación, pero mañana me voy de viaje para San Agustín, pasado mañana estoy de cumpleaños, mañana a esta hora espero estar ingresando en un estado de ebriedad. Entonces no les voy a prestar atención si me escriben a preguntar si hay clase. Estaré cenando y tomándome unas copas lejos de aquí. Entonces, mañana lo que hay es la conferencia a las 10 de la mañana. Toca una de dos, o descargar un programita o una aplicación que se llama Cisco, que es una más de estas aplicaciones, o verlo en Facebook Live, cualquiera de las dos, en el del Banco de la República, no en el mío. No me acuerdo exactamente cómo es, pero ahora les busco Banco de la República, Agencia Cultural del Banco de la República, sede Neiva, creo que se llama. Y pueden verlo en Facebook Live o en la plataforma. La plataforma tiene mejor que pueden intervenir, ¿no? En el Facebook Live, además, no sé quiénes van, porque la que mira el Facebook Live es la chica encargada de comunicaciones del banco, no yo. Entonces, Laura ahora me regala el número, creo que ya me lo dio. No, me regalas ahora el número al chat, Laura, porfa, y yo te envío la publicidad y te envío como el link de ingreso, por si quieren descargar Cisco, es súper fácil. Mañana están invitados, no hay clase de historia de las ideas políticas. Así las cosas, nos vemos en esta misma clase, es decir, para teoría del Estado,
Dios mediante, de hoy en 8 días por el mismo link y a la misma hora. Bueno, cuídense, muchachos. Que tengan una buena semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Chao, Gracias. Profe, buenas noches. Bueno, Muchas gracias, chao, profe. chao. Vale, profe. Hasta luego. Chao, Kevin. Hasta luego, profesor, muchas gracias. Hasta luego, Juan Sebastián, que esté bien. Y que disfrute su cumpleaños. Gracias.